Continuando con nuestra explicación al video anterior, pues vamos a establecer que existen criterios para establecer la congruencia de triángulos. Los tres criterios que se establecen para la congruencia de triángulos son: el primer criterio, LLL, que significa lado, lado, lado; el segundo criterio, que es lado, ángulo, lado, LAL; y el tercer criterio, que es ángulo, lado, ángulo. Acá colocamos que L significa lado y que A significa ángulo. Vamos a establecer nuestro primer criterio. Nuestro primer criterio es el criterio lado, lado, lado. Si los tres lados de un triángulo rectángulo son congruentes con los tres de otro triángulo, se dice que los dos triángulos son congruentes. Establezcamos y colocamos el primer triángulo. Vamos a colocar el segundo triángulo. Dos triángulos de los cuales tenemos acá, y vamos a decir que son el triángulo A, B y C, y tenemos el triángulo X, Y y Z. Si los tres lados son congruentes, tienen el mismo tamaño, entonces los dos triángulos son congruentes. Para poder establecer eso, vamos a generar que la longitud del segmento recta que va de B a A o de A a B es congruente con la longitud del triángulo que va de X a Y. La longitud del lado que va de A a C es congruente con la longitud del lado que va de X a Z. Y la longitud del lado que va de C a B es congruente con la longitud del lado que va de Z a Y. La línea indica congruencia con el que tenga la otra línea. Como este tiene una línea nada más, indica también que este es congruente con este lado. Este que tiene las dos líneas significa que es congruente con este lado, y este que tiene las tres líneas significa que es congruente con este lado. Quiere decir que los lados miden lo mismo. Entonces podemos decir que el segmento de recta que va de A a B es congruente con el segmento de recta que va de X a Y. La longitud del segmento de recta que va de B a C, es congruente con el segmento de recta que va de el otro lado, que sería de Y a Z. Y la longitud del segmento de recta que va de A a C es congruente con la longitud del segmento de recta que va de X a Z. Eso indica que esos triángulos son congruentes porque manejan el primer criterio, que es el criterio lado, lado, lado. Que si los tres lados de un triángulo son congruentes con los tres lados del otro, entonces podemos decir que esos triángulos son congruentes. Este sería el primer criterio. Hablemos ahora del segundo criterio. El segundo criterio lo establece el criterio lado, ángulo, lado. Se dice que en un triángulo, si dos de sus lados y el ángulo que forman son congruentes a los dos lados y el ángulo que forman otro triángulo, entonces estos triángulos son congruentes. Vamos a tener el primer triángulo, que es este, y vamos a tener el segundo triángulo. No importa la posición en la que se encuentren los triángulos, definitivamente lo que tenemos que observar es que se manifieste la congruencia en la medida de sus lados y también el tamaño de sus ángulos. Tenemos el triángulo A, B y C, y tenemos el triángulo F, D y E. Observemos. Se dice que el segmento de recta o el lado que va de A a B es congruente con el lado que va de E a E. El segmento de recta que va de B a C es congruente con el segmento de recta que va de E a F. Si estos dos lados son congruentes con estos dos lados, entonces el ángulo que se forme entre ellos
va a ser congruente para los dos triángulos. Quiere decir que el ángulo B es congruente con el ángulo E. En conclusión, podemos establecer que el segmento de recta que va de A a B es congruente con el segmento de recta que va de E a D. El segmento de recta que da de B a C es congruente o tiene el mismo tamaño con el que va de E a F. Y también podemos decir que el ángulo B es congruente con el ángulo E. Si se manifiesta este criterio, establecemos que es el criterio lado, ángulo, lado, y podemos decir que esos triángulos son congruentes a base de este criterio. Establecemos el tercer criterio. El tercer criterio establece lo siguiente: el criterio ángulo, lado, ángulo. El criterio ángulo, lado, ángulo establece en un triángulo, si dos ángulos y el lado comprendido entre ellos son congruentes con dos lados y el lado comprendido entre ellos del otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Vamos a ver cómo se manifiesta el criterio ángulo, lado, ángulo. Vamos a tener dos triángulos, ¿sí? Y establecemos que estos son el triángulo A, B y C, y tenemos el triángulo P, Q, R. Si el ángulo A es congruente con el ángulo P y el ángulo C es congruente con el ángulo R, entonces eso indica que el lado que está comprendido entre ellos, que está ángulo, ángulo, lado, es congruente con el lado del otro triángulo que está comprendido entre los dos ángulos. Entonces vamos a decir que el ángulo A es congruente con el ángulo P, el ángulo C es congruente con el ángulo R, y el lado que está entre A y C es congruente con el lado que está entre P y R. Estamos hablando del criterio ángulo, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. En conclusión, podemos establecer entonces que el ángulo A es congruente con el ángulo P. El lado que viene posteriormente, en este caso estamos hablando de la longitud del segmento de recta, podemos establecer el criterio del ángulo primero, que el ángulo C es congruente con el ángulo R, y podemos decir que la longitud del segmento de recta que va de A a C es congruente con la longitud del segmento de recta que va de P a R. Entonces el criterio ángulo, lado, ángulo nos establece esa teoría marcada. Para poder establecer mejor, pues vamos a resolver los ejemplos que están en la página 48 y 49 de nuestro libro, en nuestra plataforma, para poder generar las dudas y resolverlas cuando ustedes las tengan. Este es el criterio de congruencia de triángulos.